Me llamo Lía, tengo 21 años y nací en Orizaba, un pequeño pueblo entre montañas en el estado de Veracruz. Las calles ahí son empedradas, llenas de neblina por las mañanas y de rumores por las tardes. Pero cuando tenía 9 años, todo mi mundo se partió en dos. Mi madre desapareció de nuestras vidas de un día para otro. Una discusión, un portazo, 2 maletas en la puerta, y nunca más supe de ella. Mi padre, Ernesto, se quedó conmigo. Decía que ahora éramos el mejor equipo, solo él y yo. Trabajaba como electricista en la planta hidroeléctrica, era callado, siempre serio, con ese tipo de ternura que no se dice, pero se siente. No era un hombre de abrazos, pero cada mañana me dejaba la avena lista y el cacao caliente, con el mismo silencio que otros usan para decir, te quiero. Crecí en una casa humilde, con paredes frescas en verano y frías en invierno. Televisor, un gato dormilón llamado Tico, y la compañía de mi padre. A los 16, algo cambió. No afuera, sino dentro de mí. Empecé a notar mi reflejo, mis formas, el modo en que la ropa me ajustaba. Un vestido rojo de punto que encontré guardado, antiguo de mamá, me quedaba ceñido, atrevido. Me lo puse una tarde cualquiera, y algo en su mirada cambió. No fue nada directo. Pero era como ese aire que se cuela por la ventana en una tarde calurosa, casi imperceptible, pero te eriza la piel. Empecé a notar cómo me miraba cuando salía del baño con el cabello mojado, la toalla mal envuelta, o cuando me agachaba a recoger algo, y mi short dejaba ver más de lo esperado. Yo también empecé a provocarlo. No de manera evidente. Solo pasaba más cerca de lo necesario, o me sentaba junto a él en el sofá con una camiseta larga y sin sujetador. Algunas noches, su mano caía sobre el respaldo y yo me recostaba sin pensarlo, dejando que sus dedos tocaran mi cabello, un poco más lento que antes. Una noche sin luz, por culpa de una tormenta, lo encontré fumando en la cocina, iluminado solo por los relámpagos. Yo estaba en bata, descalza. Nos miramos largo rato, sin palabras. Algo invisible nos rodeaba. Un puente, una línea, una tensión que no sabíamos si debíamos romper o proteger. Después de eso, todo fue más lento, más cargado. Me costaba respirar cuando estábamos solos. No había contacto físico indebido, no había palabras sucias, pero todo se volvía más íntimo de lo que debería. Caminaba por la casa con ropa ligera, fingiendo normalidad, pero sabía que él lo notaba. Sus silencios eran cada vez más densos. Una mañana me hizo panqueques. Como cuando tenía 10 años. Con miel, con cuidado. Yo bajé con una camisa de satén, larga hasta medio muslo, sin pantalones. Sus ojos recorrieron mis piernas, luego subieron a los míos. Has cambiado, dijo, bajito. Tú también lo has notado, ¿verdad? Le respondí. Nos miramos sin disfraz. No había ya padre e hija, había 2 personas atrapadas en algo que no entendían del todo, pero tampoco querían soltar. Me acerqué, lo abracé, como cuando era niña. Pero él no me abrazó de vuelta. Solo respiró. Muy fuerte. Esa fue la primera grieta real. Y ya no hubo regreso. Después de aquella noche de tormenta, todo parecía seguir igual, pero ya no lo era. Por las mañanas seguía preparando mi café con leche, él salía temprano al trabajo, la casa olía a pan tostado y al incienso que usaba para alejar mosquitos. Pero en el aire flotaba algo distinto. Más denso. Más lento.
Cuando me cruzaba con él por el pasillo, sentía como contenía la respiración. Su mirada ya no se detenía en mis ojos, sino que bajaba un segundo más de lo necesario antes de regresar a donde debía. Y yo no ayudaba. Usaba camisas largas y sueltas, sin pantalones cortos debajo. Bajaba descalza, sabiendo que sus ojos se posaban en mis tobillos, en mis piernas, en mi andar. A veces lo encontraba en el balcón. Fumaba más que antes. Miraba la calle vacía como si buscara una respuesta allá donde no la había. Me paraba detrás de él, sin decir nada. Esperaba. Él sabía que yo estaba ahí. No se movía. Y sin embargo, nunca se iba. Era como si ambos estuviéramos esperando a que algo, o alguien, rompiera el silencio. Un sábado, decidí ordenar la alacena donde guardábamos los adornos navideños. Me puse unos shorts y una camiseta vieja, nada especial. O eso pensé. Subida en una escalera, buscando una caja, sentí su presencia detrás. Me giré de golpe. Él me miraba, inmóvil, con los ojos fijos en mi cintura, mi espalda, el borde visible de la ropa interior. Perdón, murmuré. No sabía que estabas ahí. Él no dijo nada. Solo se dio la vuelta y se fue. Pero su silencio me taladró más que cualquier palabra. Esa noche no hablamos. Cenamos en completo silencio. Solo el sonido de los cubiertos. Solo nuestras miradas. Y una tensión que parecía formar parte del menú. Una semana después, volvió a llover. Él llegó tarde, empapado, tiritando de frío. Le di una toalla, calenté un tazón de sopa y me senté frente a él, con una bata de felpa cerrada hasta el cuello, como si eso pudiera contener lo que ya no se contenía. Has crecido, dijo de pronto. Ya no eres una niña. Lo miré. Sus ojos eran los mismos que me miraban cuando tenía fiebre, los mismos que encendían mi lámpara de noche. Pero ahora brillaban distinto. Como si se estuvieran rindiendo. Seguimos siendo solo tú y yo, le respondí, la voz temblando. Eso es lo difícil, murmuró. Me levanté. Caminé hacia su silla. Lo abracé fuerte. Como si con mi cuerpo pudiera ordenar todo lo que se había desordenado por dentro. Esta vez, me abrazó también. Sus brazos eran pesados, cálidos, y su respiración me rozó el cuello como una confesión. No dijimos nada más. Pero fue suficiente para saber que cruzaríamos una frontera. Solo que aún no sabíamos cuándo. El verano llegó como una caricia caliente sobre la piel. En Orizaba, los días eran largos, las calles olían a fruta madura y humedad, y la casa se volvía un horno lento por las tardes. Caminaba descalza todo el tiempo, en camisones ligeros que se pegaban a mi cuerpo cuando sudaba. Y él, ya no evitaba mirar. Una tarde salí del baño con el cabello envuelto en una toalla y el cuerpo cubierto por una bata corta de felpa color crema. Él estaba sentado en el sofá, viendo las noticias. Pasé frente a él lentamente, sintiendo su mirada recorrer mi pierna expuesta, detenerse justo arriba de la rodilla. No dijo nada, pero supe que lo había sentido igual que yo, un golpe seco de deseo contenido. ¿Quieres ver una película? Preguntó, como si nada. Asentí. Me senté a su lado. Al principio, el contacto fue inocente. Mi cabeza apoyada en su pierna, su mano en mi cabello, como tantas veces antes. Pero ahora sus dedos se movían distinto.
Más lentos. Más profundos. Como si ya no acariciara a su hija, sino a una mujer que deseaba entender con la yema de los dedos. Me incorporé. Me senté junto a él. Nuestros rostros quedaron muy cerca. ¿Te has dado cuenta? Le pregunté en voz baja. Él tragó saliva, como si le costara respirar. Cada día, susurró. Y cada noche. Me incliné apenas. Su frente tocó la mía. Respiramos juntos. Ni un beso. Ni una caricia más. Pero todo se dijo en ese instante. A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos colándose entre las persianas. Me puse una camiseta suya, larga, que apenas me cubría. Y unos calcetines gruesos, a rayas. Bajé a la cocina. Él ya estaba ahí, preparando café. Buenos días, dije con voz aún dormida. Demasiado temprano, respondió sin girarse. Me senté, lo observé. El movimiento de sus hombros al girar la cuchara, el temblor leve de su mano al servir el café. Cuando se sentó frente a mí, nuestros ojos se encontraron. No dijimos nada. Solo nos miramos. Una y otra vez. No podemos, dijo por fin. Lo sé, respondí. Pero tampoco puedo seguir fingiendo que no lo siento. Se levantó. Rodeó la mesa. Puso su mano en mi mejilla. Sus dedos temblaban. ¿Qué estamos haciendo? Algo que ya no se puede detener. Y entonces me abrazó. Me sostuvo como si tuviera miedo de perderme. Como si la casa fuera a venirse abajo si soltaba. Y yo me aferré a él como si ya no hubiera más mundo allá afuera. Esa noche, al quedarnos solos, me senté en el sofá con un camisón de tirantes finos y espalda abierta. Él se acercó, me acarició el hombro. No fue un gesto casual. Fue una pregunta. Y mi piel, mi cuerpo, fue la respuesta. Pero aún no cruzamos la línea. Solo bailamos sobre ella. El día amaneció con una lluvia tenue que humedecía las ventanas como si alguien las acariciara desde afuera. Yo llevaba horas sin dormir, envuelta en la sábana como si pudiera protegerme del vértigo que sentía por dentro. No era culpa, no exactamente. Era más bien una ansiedad suave, eléctrica, como si algo importante estuviera por suceder. Me puse su camisa de algodón blanco, esa que siempre olía a jabón y a él. No llevaba nada debajo. Caminé por el pasillo en silencio, con el cabello húmedo recogido en un moño desordenado y unos calcetines largos, de lana, rayados. Parecía una niña, pero me sentía mujer. Completamente. Él estaba en la cocina, en camiseta oscura y pantalón deportivo. Revolvía el café lentamente, como si supiera que yo lo observaba desde el umbral. Me senté frente a él. Sostuve la taza entre las manos. Su mirada se deslizó, primero por mis piernas, luego por mi cuello, hasta que volvió a mis ojos. La tensión era casi física. No dormiste, dijo. Tú tampoco. No dejo de pensar. Yo tampoco. Un silencio denso cayó entre nosotros. Él dejó la taza, se acercó, y apoyó la mano en mi mejilla. Era la primera vez que me tocaba así. Suavemente. Como si quisiera memorizar la textura de mi piel. Me levanté. Nuestros cuerpos quedaron frente a frente. ¿Y ahora?
Pregunté. No lo sé, respondió. Pero ya no quiero huir. Sus brazos me rodearon la cintura. Mi cabeza descansó en su pecho. Respiramos juntos, lento, profundo. Como si todo nuestro mundo se redujera a ese contacto. Más tarde, mientras la tarde caía como una sábana gris sobre Orizaba, me senté en el sofá con una bata ligera. Él se sentó a mi lado. Puso su mano en mi muslo desnudo, sin palabras. No me aparté. Sus dedos comenzaron a moverse lentamente, ascendiendo, descendiendo, como si midiera mi respiración con cada roce. Estás temblando, murmuró. ¿Por qué me estás tocando como nunca antes? Se inclinó, y por primera vez, sus labios rozaron los míos. Un beso lento, suave, tibio. No fue lujuria. Fue algo más hondo. Algo lleno de miedo y alivio al mismo tiempo. Nos miramos. Sin palabras. La noche siguió en un lenguaje nuevo. Un idioma solo nuestro. No recuerdo en qué momento nos quedamos dormidos. Solo recuerdo el calor de su cuerpo junto al mío, su respiración suave rozando mi cuello y el eco del amanecer colándose entre las cortinas. No hablamos. No hicimos promesas. Solo existimos en ese espacio suspendido, como si el tiempo nos hubiera dado un respiro. Pero la vida, inevitablemente, siempre golpea de regreso. Desperté sola en la cama. Me puse una bata de lino azul, suelta, y bajé descalza. Él estaba en la cocina, preparando café. Me miró. Sus ojos eran los de siempre, pero también eran otros. Más pesados. Más rotos. Anoche fue real, ¿verdad? Susurré. Asintió, con el rostro entre las manos. Y no debería haberlo sido. Pero lo fue, dije. Y no me arrepiento. Nos abrazamos. Otra vez. Más fuerte que antes. Como si supiéramos que ese abrazo sería el último en paz. Esa misma tarde, una vecina dejó un sobre en el buzón. Sin remitente. Dentro, una foto. Nosotros dos, en la terraza, su mano en mi pierna, yo inclinada hacia él, en bata. En el reverso, escrito con tinta negra. ¿Pensaron que nadie los veía? El corazón me cayó al estómago. Mis manos temblaban. Corrí a su cuarto, le mostré la imagen. Su rostro se endureció. ¿Quién fue? Preguntó con la voz rota. No lo sabíamos. Pero alguien lo sabía todo. Y ese alguien ya había comenzado su propio juego. Los días siguientes fueron una pesadilla. Murmullos en la tienda. Miradas en la panadería. Mi mejor amiga dejó de contestar los mensajes. En el trabajo lo sabían. Aunque nadie lo decía, lo sabían. Una mañana hice las maletas. No dije nada. Solo escribí una nota, no me arrepiento, pero necesito entender. Quiero encontrar la manera de que esto no duela. Si nos volvemos a ver, quiero que sea sin miedo. Tomé un bus. Llegué a Puebla. Renté una habitación pequeña. Empecé a trabajar en una florería cerca del centro. Por las noches, al regar las orquídeas, pensaba en él. En sus manos. En su voz. En cómo me decía mi nombre cuando no era mi padre, sino solo un hombre. Una tarde,
Llegó una caja al local. Sin nombre. Dentro, una sola flor, un nardo blanco. Y una tarjeta. Todavía estás en mi aire. Y supe que no era el final. Solo una pausa.